Gloria a Gloria. Dios, amados hermanos. Yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, aquí en cita pastoral de Radio Sion. Es para mí un verdadero privilegio cada vez que vengo a Radio Sion, cada vez que tengo la oportunidad de estar compartiendo con la estimada y amada audiencia de Radio Sion, con los amigos de Radio Sion. De verdad que es un privilegio tan grande que uno muchas veces se pone a pensar qué tema traigo hoy, Señor, para poder edificar, para poder dejar algún depósito de tu palabra en los corazones y las mentes de quienes están sintonizando Radio Sion, ¿verdad? Porque uno los mira con un cariño y amor y también con respeto, ¿verdad? Y una de las cosas que tal vez es importante, además del saludo que le tengo a todos ustedes que me dan o nos dan a nosotros el privilegio tan inmenso de recibir lo que nosotros compartimos. Muchísimas gracias. Pero tenemos en Obra de Orange, yo soy el pastor Andy Zamora, me ha tocado pastorear por los últimos 35 años la iglesia, la Obra de Orange ubicada aquí en el condado de Orange. Nacimos en la ciudad de Orange, en el condado de Orange, y desde que empezamos el ministerio, hace 35 años, hemos empezado a trabajar en el Ministerio de Liberación. Nos hemos desarrollado más en el área de la expulsión de demonios, o sea, la liberación, después en lo que es la administración al alma. La administración al alma es porque esto es la sanidad interior que nos ayuda a cerrar puertas, porque muchas veces se expulsa el demonio, pero si la persona tiene las puertas abiertas, al ratito otra vez va a estar todavía en peor condición, ¿verdad? Y por último, el ejercicio del sacerdocio, que es la administración de el nombre del Señor. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y el ejercicio del poder del altar de Dios, la palabra de autoridad, la palabra de poder para ordenar de manera profética, dar palabras en el nombre del Señor y ejercitar lo que es el poder del altar de Dios. Eso ha sido nuestra función en los últimos 35 años y es una de las cosas que traemos el día de hoy, es entender un poco mejor lo que es el poder de las maldiciones. Y la gente a veces de manera muy, tal vez, con el respeto que me merecen los predicadores, el respeto que merecen los colegas, a veces nos volvemos un poquito sofistas, un poquito hablamos palabras que parecen muy bonitas, pero que en el fondo no son ciertas, ¿verdad? A veces entramos en un poquito de falacias que cuando decimos yo solo creo en Cristo y se acabó todo, usted reciba a Jesucristo, eso es todo. Eso es fácil decirlo. Pero a nosotros, los que hemos estado en este ministerio, nos ha tocado ver aspectos que nos han enseñado y el que hemos aprendido en el Evangelio. Y uno de los asuntos más controversiales que hay en la iglesia es hablar acerca, no tanto de la bendición, eso le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Es cuando hablamos o cuando explicamos los aspectos tremendos que tiene la maldición con el propósito de no ignorar los ardides de Satanás, con el propósito de darle una respuesta a la gente que muchas veces está perpleja, que a veces no comprenden por qué la teoría, esa teológica, esa, ese estudio bíblico teológico que te dice que una vez que llegas a Cristo desaparece toda maldición. Qué fácil se dice, ¿verdad? Y yo sé que esto es controversial, sé que esto es como pegarle un garrotazo a un panal de avispas, porque en la iglesia evangélica hay teología para todo usan Biblia, para todo hay Biblia, para todo hay textos fuera de contexto. Bueno, el asunto de las maldiciones es importante entenderlo, porque en nuestro ministerio nos ha tocado trabajar con personas que ya han recibido a Jesucristo, pero que están perplejos porque no comprenden cómo es posible que haya ciertas cosas de las cuales no se han podido sacudir. Y mucha gente simplista les dice, es falta de fe. Claro, como no son ellos. ¿Y sabe qué es lo terrible en esto? Perdón,
lo que estoy haciendo es curándome en salud, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es poniéndome la curita antes de la cortada. Es que casi siempre opinan los que no saben. Casi siempre los que hablan de que eso no es así, que el cristiano no se puede endemoniar. El cristiano no puede ser, jamás, imposible que el cristiano pueda ser afectado por demonios. Hermano, son los que nunca en su vida han echado un demonio. Todos, casi todos los que se ponen a contradecir. Yo he visto algo en la práctica. Nunca echaron un demonio. Es solo teoría. Es solo bla, 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 bla. Pero a nosotros nos ha tocado lidiar y bailar con la más fea, pulsar los demonios. Y muchas veces cuando la persona queda liberada, uno se da cuenta, era cristiano, ya había recibido a Cristo, pero tenía puertas abiertas. ¿Qué son las puertas abiertas? Por eso, una de las áreas que trabaja nuestro ministerio más fuertes es la administración al alma, la sanidad interior. Porque muchas veces esa condición del alma representa una entrada, un derecho. Eso lo vamos a trabajar un poquito ahora si el tiempo nos da. Y haga preguntas usted. Oh, ahí está el Facebook. Usted puede hacerme preguntas. Lo que pasa es que si abro los teléfonos al aire, a veces la gente no me deja, o sea, se ocupa tanto espacio que no me dejan la explicación, no me dejan dar la explicación. Pero miren, tengan mucho cuidado porque hay pastores muy famosos, quienes son colegas y los respeto. Hay un señor que se llama Sugel Michelén, creo que es de la República Dominicana, muy famoso el señor ese. Y en mucho me gusta su predicación, pero él dice que es imposible que el cristiano se pueda endemoniar. Dice así, es imposible. Hay otro pastor famoso en Guadalajara, Chuy Olivares, y respeto, estos dos siervos del Señor, son siervos del Señor, y tengo que hablar con respeto, porque son gente que ha estudiado. Claro, en su vida han echado un demonio, pero han estudiado, han leído, se han quemado las pestañas estudiando teología. Eso hay que reconocerlo. No se puede despreciar eso. Por eso cuando uno habla tiene que hablar con respeto de estas personas porque uno sabe que sí se han quemado las pestañas estudiando. Saben mucha letra de la Biblia. Pero muchas veces a nosotros nos ha tocado lidiar con algo más que la teología, con algo más que la teoría, con algo más que la letra. Nos ha tocado lidiar con la realidad del mundo espiritual. Por eso yo les digo del dicho mundano que dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. No es lo mismo. A nosotros nos ha tocado. Este tipo de ministerio es así. Y por eso somos controversiales, porque decimos cosas que la teología tradicional contradice. La teología tradicional nos va a contradecir. Y yo creo que cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiere opinar, con respeto, por supuesto. Yo creo que tenemos que respetar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces me ha tocado lidiar con gente evangélica que ya recibieron al Señor Jesús, pero que de alguna manera, por razones que ellos no comprendían, fueron afectados por situaciones de maldición. Porque la teoría no es tan simplista como se la ponen a uno muchas veces. Y repito, insisto, a veces los que opinan nunca en su vida han echado un demonio. Y por eso es que se basan en la teoría, teología y amén. Esa es la diferencia que tenemos. Bueno, hablando de este asunto, es importante entender lo que es una maldición. Es un poder, así como la bendición es un poder, la maldición también es un poder. Son poder de palabras, son palabras que tienen poder, como el Señor Jesucristo decía, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y el apóstol Pablo decía, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Es poder. Estos son palabras de poder. Y si existe la palabra de poder para bendición, obviamente que tiene que existir la palabra de poder de maldición. Y eso es lo que queremos concentrar a ver si nos da el tiempo el día de hoy.
hablar un poquito de este tema porque las personas que puedan estar siendo afectadas puedan ver la luz al final del túnel, puedan ver una solución bíblica y una solución espiritual, una solución realista. Sí, y yo estoy de acuerdo en la teología. Yo creo que todo lo que hacemos en el mundo espiritual tiene que tener una base teológica, una base en la palabra del Señor. Claro que sí, pero no me puedo quedar nada más en la teoría, en la teología, en la tinta de la letra. La palabra de Dios no es la letra, la tinta, es el espíritu de la letra. Yo recuerdo que mi pastor me decía a mí que teníamos que consultar un poquito la Biblia de cristal. Me acuerdo cuando me hablaba de la Biblia de cristal. Y yo le dije, ¿qué es eso de la Biblia de cristal? Es que la palabra de Dios no es lo que dice la letra, es lo que está detrás. Es el espíritu. Cuando él hablaba de espíritu de la letra, yo me acordaba de mis estudios allá en la universidad, cuando hablábamos del espíritu de la ley. La ley no es lo que está escrito, sino el espíritu, es la intención del legislador cuando promulgó la ley. ¿Qué era lo que había en su intención? Ese es el espíritu de la ley. Quiere decir que la letra no es la ley no es la letra, la palabra no es la letra, es el espíritu el que me dice qué es lo que quiere decir la letra. Pero mire qué importante entender un poquito este asunto, porque puede ser que muchos de los que nos estén escuchando estén afectados por ese tipo de situaciones y están en la iglesia y no dicen nada, pero tienen la perplejidad de que, qué raro, ¿por qué la Biblia me promete esto y a mí no se me cumple? ¿Por qué la Biblia hace promesas que yo nunca he podido lograr? Y a veces nos damos cuenta que es que hay ciertas situaciones que se nos enseñaron de manera muy simplista. Oh, sí, qué fácil. Sí, 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 el cristiano no se puede endemoniar. Y mire cómo están. Mire la condición que están. Bueno, mire, entendiendo un poquitito hablando de la maldición, comencemos diciendo lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 26, verso 2. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Son como leyes esto, fíjese. Estos son los enigmas, estos son las reglamentaciones del reino, los principios del reino. Este tipo de expresión constituyen las leyes del reino de los cielos. Y una de esas leyes es la existencia de la maldición, porque ahí dice, la maldición no viene sin causa. Eso es interesante. A la par del ministerio de liberación, que es expulsión de demonios, tiene que trabajar un ministerio que sea administración al alma. ¿Para qué? Para encontrar la causa. ¿Cuál es la causa por la que un poder negativo, una palabra de maldición puede estar afectando a alguien? Una palabra de un brujo, de un hechicero, puede estar afectando a una persona. Entender cuál es la causa. Y esto es importantísimo, porque hablando de este asunto de las maldiciones de las que todos nos queremos acudir, y que por eso es que hay ministerio de liberación, consejería, etcétera, etcétera. Usted va a ver que la causa es algo medular, importantísimo. No puede haber una maldición sin una causa. A usted lo pueden maldecir, pero si no hay causa, la maldición no pega. No pega la maldición. ¿Por qué? Porque necesita tener una causa. ¿Qué es la causa? ¿Cuál es la causa de la maldición? Esa palabra, la causa, lo que lo causa, es lo que nosotros le llamamos el asidero. El asidero. ¿Qué es un asidero? Un asidero es de donde está agarrado algo. Es el derecho que tiene algo de estar ahí. Es la base sobre la cual se para y reclama y tiene derecho de estar ahí. Ese es el asidero. De ahí se agarró.
Y por eso es que nosotros, una de las cosas que hacemos en la administración al alma es destruir los asideros, descubrir los asideros para poder destruirlos. Esa es parte de la función que tenemos en lo que se supone que es sanidad interior, ministración al alma, cerrar puertas, lo que le llamamos. Y eso es otro tema dificilísimo de hablar, amplísimo, quiero decir, amplísimo para hablar. Bueno, primero, la maldición no viene sin causa. O sea, ahí dice la palabra que existe la maldición y la maldición es un poder, una palabra de poder negativo para hacer mal, para hacer daño, para hacer maldad. Eso la usa el brujo, lo usa el hechicero, la usa el chamanismo, la usa el santero, la usan todos los sacerdocios, usan la palabra, el poder de la palabra. Nada más que son sacerdocios de las tinieblas, sacerdocios diabólicos, sacerdocios satánicos, todos los que mencioné antes. Todo eso que yo mencioné. Y muchas veces esas palabras, sí, cuando usted viene a Cristo, usted es limpio, redimido, claro que sí. El problema es que muchas veces se nos olvida que abrimos puertas, damos nosotros mismos el derecho. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo nos dice, no le deis oportunidad al diablo? Oiga, cristianos, ustedes que ya le dijeron que Cristo ya está y que usted no lo puede, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no le demos oportunidad al diablo? ¿No será que es que el diablo tiene oportunidad? ¿No será que usted le da oportunidad? Por eso dice, sed de espíritu sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien hacerle cosquillas. ¿Eso es lo que dice? No. Dice, buscando a quien felicitar. No. Buscando a quien devorar. Me imagino que usted sabe lo que es la palabra devorar. ¿Mm? Usted devora los tamales de rajas. Usted devora los tamalitos, ¿verdad? Usted se los hace devorados, los tacos de carnitas, los tacos al pastor se los devora. Eso es lo que hace el diablo. Quiere devorarse al cristiano. No que no lo puede tocar. No dicen este montón de teólogos, el cristiano, el diablo no lo puede tocar. Y si no lo puede tocar, ¿por qué Pablo dice que no le dé oportunidad? ¿Por qué dice que vuestro adversario anda buscando a quien devorar? Si no lo puede tocar, entonces ¿cómo lo va a devorar? Esas son cuestiones que quiero decirle. Yo sé que esto es controversial. Yo sé que esto choca contra la teología tradicional, con todo el respeto, ¿verdad? Y te vuelvo a insistir, casi siempre los que contradicen este tipo de cosas son los que nunca en su vida han echado un demonio. ¿Has echado un demonio algún día? ¿Te has enfrentado, te has tratado de enfrentar a un poder que está ahí y usted no sabe ni por qué? ¿Por qué una persona que recibió a Cristo se le manifiesta un demonio? ¿Por qué? Y si usted no lo cree, lo invito a la obra de Orange. Si usted me está diciendo, no, eso no puede ser, bueno, véngase a la obra de Orange. El domingo a la 1:30 de la tarde lo espero en la obra de Orange para que se convenza por sus propios ojos. Venga, diga, hermano Andy, mire, yo soy de los que no estoy de acuerdo con lo que usted predica. Y yo le voy a dar a usted el inmenso privilegio que me acompañe a expulsar un demonio para que se convenza que la persona que está ahí ya había recibido a Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la teología que les dan es una teología diseñada para caer bien, sana, sana, colita de rana. Una teología que yo respeto, pero la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento poco a poco. Vamos descubriendo más y más. Hasta que no venga Cristo, seguiremos avanzando en el descubrimiento de la palabra, en el acercamiento a Cristo, en el acercamiento a la verdad. Nadie puede decir que lo sabe todo. Por más teología que tengan, nadie puede darse la arrogancia de decir que ya lo sabe todo. Eso lo dice el Papa nada más, pero mire lo que está haciendo. Ideología de género. Qué tremendo. Entonces, entendiendo estas cosas, quiero decirles, dentro de este campo de la maldición que nos toca trabajar para romperlas, para deshacerlas, y estoy hablando de gente que ya ha recibido a Cristo, porque nos toca en la realidad combatir esas cosas.
Y si usted no está de acuerdo, por favor, póngame atención por unos segundos. Sea humilde. No crea que ya lo sabe todo. Tenga humildad. Ve, cuidado con la arrogancia. Eso es demonio también. La arrogancia, el pensar que uno ya lo sabe todo. Bueno, cuidado, cuidado, se me enchamuca, cuidado. Bueno, fíjese que dentro de este terreno de lo que es ah, la maldición, hay un campo bastante interesante que tenemos que entender. La maldición de los padres. Qué poderosa es la bendición de los padres, pero también la maldición de los padres. ¿Por qué? Es que creo que es más poderosa la bendición o la maldición de los padres que la de un brujo, que la de un hechicero, que la de un santero, que la de un mago, que la de un sacerdocio satánico. Más poderosa la de los padres. ¿Por qué? Porque los padres representan a nuestro Padre Celestial. El papá de uno es figura, es representación de nuestro Padre Dios. Por eso usted va a ver qué importante es la bendición del papá y la bendición de la mamá. Hay una cosa interesante en lo de la maldición. El tiempo avanza, fíjese. En el Salmo 109 se dice, se dice una expresión que es importante que la entendamos. Salmo 109 dice el verso 17. También amaba la maldición y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Salmo 109, 17. Apúntelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que anda maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo, ama la maldición y entonces la maldición se vuelve sobre él. Y el que anda maldiciendo aleja la bendición de él. Lea dice, no se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. ¿Y usted no ha visto que hay gente que solo anda maldiciendo? Incluso la maledicencia tiene que ver con esto. ¿Qué es la maledicencia? Las malas palabras. El andar diciendo malas palabras. El andar diciendo a los demás, you idiot, you stupid. Como hablan los jóvenes de ahora, que a todos se dicen stupid. Sap dog. Se llaman de perro ellos mismos. Se andan maldiciendo. No manches, no los ha oído hablar. Eso se llama maledicencia. Me da risa porque tengo unos mexicanos aquí alrededor mío y se ríen, ¿verdad? Porque esa es la manera de hablar. ¡Qué tremendo! Dice que el que ama la maldición viene sobre él. Ve, amar la maldición es un asidero. ¿Por qué maldecimos? ¿Por qué somos malos hablados? Y dice que el que ama la bendición se va de él, la bendición huye de él. Con ese montón de malas palabras que usan. Como dicen los gabachos, oh shoot. ¿Por qué se imagina que dicen shoot? Por no decir la otra palabra. Y yo oigo predicadores que en medio de predicación dicen, a la gran qué, a la gran qué. El otro día oí un pastor que dice, ay hermano Andy, cayó una unción de la gran diabla, dice. Qué tremendo, uno dice, Dios mío, a veces no nos damos cuenta, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Lamentablemente ya me ganó el tiempo y tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a ir a una pausa que va a ser corta, espero que sí. No se vaya porque yo creo que este tema apenas lo estoy empezando y sé que le interesa. Vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Quédese aquí con Radio Sion. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta en Cita Pastoral. Gloria a Dios. Mira, aquí tengo una serie de personas que nos dan sus saludos. Muchísimas gracias. Laura García, Sonia Noriega, Leticia Ramos, Lidia Márquez, la hermana pastora, Señor le bendiga, Vero Wagner, también Roxana Ponce, qué bueno que está con nosotros, Yasmín Martínez, Juan Kim, la hermana pastora Teresa Peralta, nuestro saludo llega hasta allá donde está usted, Dora Franco,
qué bueno, la obra de Phoenix. Qué bueno, muchas gracias por el privilegio que nos dan. El hermano Juan Siki, la hermana María Alba, Blanca Luna, Laura ok, me imagino que es esto, la hermana Veda Hurtado sin H, la hermana Mariana García y la hermana Andrea que nos felicita desde aquí tan cerca. Tengo una pregunta aquí, hermano, para comenzar. Este, la hermana Dora Franco dice, Pastor, bendiciones, pero si las maldiciones vienen de la familia o de los padres. Sí, ese era el tema que quería desarrollar. No lo he abordado todavía, espero tener el tiempo para abordarlo. Mire, ya se calentó el asunto. Mire, usted hágame la pregunta, hermano, que me está escuchando. Contradígame. A mí no me molesta que me contradigan. Al contrario, me encanta que me lleven la contraria. ¿Por qué? Porque me dan la oportunidad de explicar y tal vez la pregunta que usted tiene la tienen muchos y al contestarle a usted, le contesto a muchas personas. Hermana María, gracias por su pregunta. Nos dice, Pastor, usted dice que llegando a Cristo no se rompen las maldiciones. Yo no he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Ahora le voy a explicar qué es lo que yo he dicho. Dice, que llegando a Cristo no se rompen las maldiciones y entonces, ¿por qué la palabra del Señor dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17? Me gustaría que alguien lo revisara ahí. Verso 17 dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas ya pasaron, que no existen cuando el Señor Jesucristo nos alcanza. Fíjese que usted tiene razón en mucho. Pero en primer lugar, yo nunca he dicho que cuando uno viene a Cristo no se rompen las maldiciones. Yo no he dicho eso porque sé que no es así. Yo lo que he dicho es que el cristiano puede ser afectado por maldiciones dependiendo de cosas. Por ejemplo, usted tiene razón. Cuando venimos a Cristo, ahí se perdona todo. Cuando venimos a Cristo Jesús somos lavados, limpios por la sangre de Cristo. Como dice aquí, dice, somos redimidos de la maldición de la ley. Somos redimidos. Si así nos mantuviéramos, no habría problema. Pero usted que es cristiana, hermana María Alba, usted que es cristiana, sabe que también la Biblia dice que no existe ni uno solo bueno, ni uno solo, dice, no hay uno solo. Y dice, el que dice que no peca, miente. Dice la Biblia, búsquelo. Tal vez si usted por ahí, el que dice que no peca, miente, hace a Dios mentiroso porque no existe ni uno solo bueno. O sea que somos lavados en Cristo Jesús, pero usted comprenderá que en nuestra humanidad, el mismo apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso es lo que practico. Porque en mí, es decir, en mi carne, ¿dónde está? Primera de Juan 1:8, ¿qué es lo que dice? Ok, sí, Primera de Juan 1:8. Muchas gracias. Ahí está. Dice que decimos que si no tenemos pecado, estamos mintiendo. Ahí está, vaya a la Biblia y lo va a ver. Bueno, pero el punto que quiero decirle, el apóstol Pablo decía, porque en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. De modo que cuando peco, no peco yo, sino es el pecado que habita en mí. Dice el pecado que habita en mí. Esas son cositas que hay que tener cuidado, porque aunque venimos a Cristo y somos nueva criatura, usted sabe que hay mucha gente que viene a Cristo y con el paso del tiempo caen en adulterio. No me diga que no hay cristianos en adulterio. No me diga que no hay pastores que cometen adulterio. No me diga usted que, no, que hay cristianos, que ningún cristiano está metido en drogas. Hay cristianos que se meten en drogas. Hay cristianos que les da recaída de alcoholismo. Y eso es lo que quiero decirles. Sí, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿por qué cree que nos dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo? Porque se contrista, porque lo hacemos a un lado, lo metemos en un rincón. Sí, cuando el Señor deja de ser nuestro Señor y nuestro Señor se convierte en el alcoholismo, en las drogas, en la puerta abierta, en el derecho concedido. Y precisamente le tengo un verso muy interesante. Hay un versito que está en el libro de Juan, en el capítulo 5 de Juan, déjeme encontrar para leérselo porque yo me he enfrentado a esta situación también. Y es una explicación, créame, yo respeto tus preguntas. Claro que sí, a mí me gusta
que me hagan ese tipo de preguntas. Nada más que le aclaro que yo sé que cuando uno viene a Cristo es perdonado total, pero muchas veces uno en el caminar cristiano, por eso existe la administración. Es la razón por la que existe la consejería y la administración, porque en el caminar de nuestra vida cristiana a veces abrimos puertas. A veces abrimos puertas. Fíjese que el Señor Jesús aquí en el capítulo 5 había sanado a un hombre. Juan capítulo 5. Déjeme encontrárselo. Mm. Había sanado a un hombre y no quiero leer todo el capítulo porque es muy largo y la radio aquí, el tiempo vuela, ¿verdad? Pero puedo leer desde el verso 10 en adelante que dice, pero los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted fue perdonado, usted fue sanado, usted tuvo una experiencia con Cristo, pero si usted sigue pecando, te puede suceder algo peor. Palabras del Señor Jesús. No peques más. Ya usted vino a Cristo, sí. Ojalá todos nos mantuviéramos en santidad. Ojalá todos fuéramos siempre llenos del Espíritu Santo. Pero de vez en cuando nos decimos a la gran, puchica. ¿Cuántas veces no hablamos así? ¿Cuántas veces no se nos sale una mala palabra? ¿Cuántas veces la pornografía? No me diga que no hay cristianos adictos a la pornografía. Hay pastores adictos a la pornografía. Por supuesto. El otro día les conté a ustedes, el otro día tuve una reunión con el profeta Steve Davis. Estamos en una actividad en Ciudad de México. Estamos dando un taller de liberación en Ciudad de México y yo invité al profeta Steve Davis de Christian International. Y me contó él ahí que tiene una oveja de él que es manager de uno de los hoteles importantes en Los Ángeles. Y me dijo, fíjese que cuando hay retiro de pastores en ese hotel, cuando hay retiro de pastores, obviamente no le voy a decir de qué ministerio, fíjese que se disparan en el Wi-Fi las páginas de pornografía. ¡Ja! Cuando hay retiro de pastores se disparan las páginas de pornografía. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, si eso le pasa a los pastores, que no le pasará a las ovejas. Eso se llaman puertas abiertas y la nueva criatura empieza a ser afectada. Si nueva criatura, si nos mantenemos viviendo la vida conforme Cristo nos dice, pero no me diga que no hay cristianos desobedientes. ¿Por qué dice ahí que el espíritu de Elías va a volver en los últimos días para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? Dice, y de los desobedientes a la actitud de los justos. Lucas 1:17. Porque hay desobedientes, y yo estoy hablando de eso. No estoy hablando de los que caminan sobre el agua, no estoy hablando de los que caminan como Felipe en arrebatamiento por el Espíritu. No estoy hablando de los que levitan en el aire por la santidad que tienen. Estoy hablando de los cristianos desobedientes. A esos es que me refiero. ¿Perder la salvación? No. La salvación no se pierde si no pierde uno la fe. Esa es la doctrina de llamada final. Si no se pierde la fe, no se pierde la salvación, porque la base de la salvación es la fe en Cristo Jesús. Es por fe y no por obras. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que el enemigo nos puede estar haciendo estragos porque le damos derecho. Puede ser que nos esté devorando porque le damos un derecho. Porque eso se lo dijo a cristianos. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo quedamos redimidos totalmente. El problema es cuando caminamos en la vida cristiana, cuando ya se nos hace rutina y cuando volvemos a pecados que teníamos antes. Estamos dando derecho. Por eso existe ministerio
de consejería, ministración al alma y sanidad interior. Espero haberle contestado, hermana. Gracias por su pregunta, ¿verdad? Yo sí creo que nuevas criaturas somos, pero cuando volvemos otra vez a la adicción a la pornografía, cuando se está levantando el viejo hombre, o sea, que a ese viejo hombre hay que estarlo matando todos los días, porque se quiere levantar. La cólera. Mire, Jesús dice, habéis oído que se dijo, no matarás. Y si usted no, yo no mato a nadie, yo no soy crimen. Sí, dice, pero el que esté enojado con su hermano es culpable. Oh, eso lo cambia todo. Es culpable ante la corte. Y el que le diga raca, o sea, el que maldiga a su hermano, es culpable ante la Corte Suprema. Y no me diga que no hay cristianos enojados. ¿No se acuerda de aquel corito que se llamaba enojado? Ojo, ojo. ¿Por qué? Porque se enojan los cristianos también. ¿Por qué cree que dice? Enójense, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay cristianos que no se hablan unas con otras. No me diga que no. No me diga que en la iglesia no hay hermanitas que no se hablan, que no se quieren juntar con esa roba maridos y le voltean la cara y le hacen así. No me diga usted que no hay gente enemistada en la iglesia. ¿No los ha visto? Ah, y no que son nueva criatura. Bueno, ahí está la situación. Mire, fíjese, me fue el tiempo. Es tan interesante este tema, ¿verdad? Bueno, yo que lo que quería hablar ahora era del poder de las maldiciones de los padres, como está diciendo la hermana Dora Franco aquí. Está preguntando. Fíjese que si la maldición tiene poder como tiene poder la bendición, oh, las maldiciones de los padres. Por eso, qué tremendo cuando nos dice allá, vamos a ir rapidito al libro de Deuteronomio, para darle una base, 27, hay varios, ¿verdad? Está Deuteronomio capítulo 5, verso 16, pero yo quiero utilizar Deuteronomio 27, verso 16, donde dice, maldito el que desprecie a su padre y a su madre. Eso lo repite el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del libro de Mateo. En el capítulo 15, el Señor Jesús, vamos a ver, dice Mateo capítulo 15, verso 4, dice así, porque las palabras de Jesús, está hablando Jesús, está en rojo, está hablando Jesús y dice, Jesús dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Sacó del Antiguo Testamento y lo trasladó al Nuevo Testamento la boca del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante esta porción de honrar al papá, de honrar a la mamá? Porque podemos entender tal vez en un tiempo que no había ley, en el libro de Génesis no había ley. Génesis capítulo 9, hay una experiencia que se da ahí con Noé. Cuando bajó el diluvio, bajaron las aguas y bajó el arca de Noé y Noé salió pues de la encerrona que se tenía ahí, como cuando la pandemia que estamos todos encerrados, ¿verdad? Baja Noé del arca y como no había bar ni había tienditas de nada, porque había sido todo destruido, entonces él plantó una viña. Dice el verso 20, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio su desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué fue lo que hizo Cam? Ver la desnudez de su papá y contárselo a todo el mundo. Mire qué tremendo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, y ahí viene, maldito sea Canaán,
pero no era Canaán el que lo había hecho, era Cam. ¿Por qué dice Canaán? Porque Canaán era hijo de Cam. En otras palabras, es una maldición ancestral. Es cuando se maldice la descendencia. Y mire quién lo maldijo. Su propio padre. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. En cambio, mire lo que dice el verso 26. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Qué tremendo. Mire, hay hijos malditos, hijos benditos, hijos de bendición e hijos de maldición. Qué lindo oír al apóstol Pablo hablar de Onésimo. Mi hijo le dice a Onésimo, hijo engendrado en mis prisiones. De eso hay mucho que hablar, fíjese, porque para mí los hijos de la guerra son los hijos de las prisiones. Pero eso es otro tema, lo hablaremos otro día. De momento quiero decirle, ¿cómo es posible que Pablo diga que Timoteo es su verdadero hijo? Verdadero hijo. Qué bonito es eso. El pastor es como un padre espiritual. Por eso las palabras de un pastor son tan poderosas, porque es como un padre. Es lo mismo. Qué tremendo cuando se refiere a Timoteo y le dice, es un verdadero hijo. Este es mi verdadero hijo. Y al otro le dice, engendrado en mis prisiones. Habla de Tito, cuando está hablándole a sus colaboradores de Timoteo, de Onésimo, y les dice, hijos, los hijos verdaderos. Por eso cuando el pastor bendice, y qué tremendo, cuando hay hijos que desnudan, hijos que hacen escarnio de su padre, como Cam lo hizo de Noé. Por eso es que muchas veces, perdón, nueva criatura no va a hablar mal de su papá. Nueva criatura va a honrar a su papá. Nueva criatura va a bendecir a sus padres. Y fíjese que cuando usted lo está leyendo allá en Deuteronomio 5:16 y en Deuteronomio 27:16, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, ¿por qué a muchos les va mal? Todavía en Cristo les va mal. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren aceptar que han deshonrado a sus padres, han deshonrado al pastor, han andado hablando mal del pastor, han andado hablando mal del apóstol, se han andado comiendo al apóstol, han andado murmurando del apóstol, del pastor, de sus padres. Por eso, ni siquiera necesitamos decir maldiciones. La maldición le cae porque deshonran a su padre biológico, pero también a su padre espiritual. ¿Cuántas veces no te llaman por teléfono para decirte, ay, fíjese que el hermano pastor hizo esto, hizo esto, hizo esto? ¿Qué están haciendo? Desnudando a su padre. Están haciendo escarnio de su propio padre. Por eso qué tremendo. Pastor, usted para mí es como mi padre espiritual. Y después están hablando mal de él. ¿Por qué cree que les viene maldición? ¿Por qué cree que les pega la maldición? Por andar deshonrando a su padre. Imagínense a Timoteo hablando mal de Pablo. Imagínense a Onésimo hablando mal de Pablo. Pues usted ve, ¿cómo cree que le fue a Hermógenes? ¿Cómo se imagina que le fue a Himeneo y a Fileto? ¿Cómo se imagina que le fue? Tiene que haberle sido mal porque deshonraron a su padre. Sí, pero ya habían recibido a Cristo. Sí, pero eso ya no era la nueva criatura. Eso fue el hombre viejo, el vengativo. Ese fue, casi digo el cachiquel, ¿verdad? Ese fue el indio viejo, pues. Esa no es la nueva criatura. Ese es el asunto. Cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, pero a veces en el caminar nos contaminamos. Y en ese caminar necesitamos entender, necesitamos ministrarnos, pedir perdón. Y aquí le voy a contestar a la hermana
Dora, la manera es pedir perdón. Si usted, estando en Cristo, hizo algo contra su pastor, pida perdón. Ahora que no se ha muerto, vaya a pedir perdón. Vaya, dígale, hermano Otto René Azurdia, vengo con usted. Hace poquito me vino un hombre, aquí estuvo, aquí, hoy precisamente en la mañana. Uno de los que se había ido hace como 5 años. Me gozo en Cristo porque es para la gloria de Dios. Llega y me toca la puerta, hermano Andy, le vengo a pedir perdón, me fui mal, me fui hablando mal de usted, lo reconozco. Wow, dije yo, por supuesto que te bendigo y corto toda maldición, corto todo. ¿Por qué? Porque ese hijo vino a pedir perdón. La forma de quitarlo es pedir perdón, o a su papá biológico si se puede y no se ha muerto, o al pastor si es que todavía no se ha muerto. Vamos a pedir perdón y que su pastor, oiga hermana, su pastor tiene que bendecirlo, darle palabra de bendición. Tiene que ser una autoridad, como sus papás son autoridad. Mire, los papás tal vez sus palabras no tienen poder con nadie, pero sí tienen poder con sus hijos. Y como lo mira usted ahí con Noé, tiene poder con su descendencia. Tal vez con nadie más, pero con sus hijos y su descendencia, ahí sí tiene poder, porque Él como Padre está representando a nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, ¿usted cree que no le va a pasar nada por andar hablando mal del pastor? ¿Usted cree que no le va a pasar nada por andar sacando las desnudeces, sea que tenga razón o no tenga razón, sea cierto o sea mentira? Si es mentira, menos, pero si es cierto, tampoco, porque estás deshonrando a tu Padre espiritual. Es como que Timoteo estuviera hablando mal de Pablo. Mírenlo en la cárcel. ¿Cómo voy a creer en un apóstol que está metido en la cárcel? Qué vergüenza tener un maestro, un pastor, un líder que esté metido en la cárcel, que estuviera hablando tonterías. Pero no, fueron buenos hijos y por eso merecieron la bendición. Seamos buenos hijos, no solo con nuestros padres biológicos, a quienes hay que pedirles perdón y hay que honrarlos, aunque hayan sido malos. La Biblia no dice que hay que honrarlos solo si son buenos. No dice, dice que hay que honrarlos. A papá porque me engendró, me tuvo en sus lomos, y a mi mamá porque me tuvo 9 meses en su vientre. Tengo que honrarla, no matter what. Eso es lo importante. ¿Cómo se corta? Pidiendo perdón, humillándose y logrando que una autoridad espiritual a quien yo considero mi padre espiritual, el pastor o el apóstol, oren por mí, me bendigan, corten toda maldición y extiendan sus manos sobre mí para bendecirme y me den la bendición de un papá que me diga, hijo mío, que todo te salga bien, que todo lo que emprendas, esta es una oración con la que quiero terminar, que todo lo que emprendas te salga bien, que cualquier negocio que emprendas tenga éxito, que el ángel del Señor te cubra y te proteja siempre, que la gracia de Dios esté sobre ti, que la bendición de Dios esté sobre ti donde quiera que vayas. Hijo de mi corazón, te bendigo. Y hay veces nos hace tanta falta el poder de una bendición de un padre. Si no están los padres biológicos, que sea el que yo considero mi padre espiritual. Esperamos que todas estas enseñanzas y reflexiones sean de edificación. No nos alcanzó el tiempo. Pero gracias por su amable sintonía, gracias por estar con Radio Sion y esperamos haber edificado en el pueblo del Señor. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga abundantemente.